Nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar acerca de lo que es la NIF para la PYME, sección 20, que se trata de los arrendamientos. Primero que todo, que está dividido en dos. Y está compuesto también por el arrendatario y el arrendador. El arrendatario es la persona que alquila, o sea que es la persona que tiene el derecho a usar un bien que pertenece al arrendador a cambio de una remuneración. También está el arrendador, que es el propietario de un bien que ha decidido ceder el uso de esa propiedad. Esta es la persona que alquila la propiedad. También contamos con la contabilización de los arrendamientos distintos o uso de minerales. En este caso es cuando se alquila una propiedad para o en algún caso que se encuentre algún cimiento. Está el arrendamiento acuerdo de licencia. Este tipo de arrendamiento es el que se trata cuando arrendamos alguna licencia de trabajo para operar en nombre de otra persona. Están los arrendamientos de medición de inmueble, propiedad de inversión bajo arrendamiento operativo. Esto significa que se arriendan cosas o edificios para vivir o operar algún tipo de negocio. Está también el arrendamiento que puede dar lugar a una pérdida para el arrendador. Estos son los arrendamientos que se alquilan sin ningún, de que tal vez está ocupado por otra persona o algún otro tipo de negocio, pero no están generando ningún tipo de ingreso. Está también los arrendamientos, contratos que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas. Esto quiere decir de que tanto se beneficia el arrendador como el arrendatario. Dividen en financiero y operativo. El financiero se transfiere sustancialmente las ventajas y los riesgos, y el operativo no. Está también la descripción general de los acuerdos del arrendamiento. Están las cuotas contingentes, las opciones de renovación, las clausuras de la renovación. Estas clausuras se pueden dar entre ambas partes, siempre y cuando las dos estén de acuerdo. Y la opción de compra, que en dado caso el dueño del terreno, de la propiedad, decide alquilarlo y venderlo, le tiene que dar la primera opción a la compañera. Va a seguir con el tema. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los arrendamientos financieros, ¿verdad? Como decía Dixie, pues transfiere sustancialmente las ventajas y los riesgos. Las características del arrendamiento financiero, pues se transfiere a la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el pago, es decir, que durante todo el tiempo del acuerdo de arrendamiento, que son 5 años, al final de pagar la última cuota del arrendamiento, en el 5.º año, pues va a transferirse al arrendador, ¿verdad? Va a ser directamente el propietario. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo. Quiere decir que si la máquina vale 5 millones y el arrendamiento al término del tiempo se pagó 5 millones por el arrendamiento, entonces quiere decir que pagó la mayoría de la vida económica del activo, ¿verdad? La naturaleza especializada del activo quiere decir que esa máquina solo la puede utilizar el dueño de la máquina, ¿verdad? O sea, quien es el arrendador, automáticamente pasa a ser el dueño del activo, porque solo el arrendatario puede utilizarlo.
Si el arrendamiento tiene una opción de compra para ese activo, también es parte de las características, y al inicio del arrendamiento el valor presente del activo es al menos la totalidad del valor razonable del activo. También menciona la NIC para las pymes que para identificar qué tipo de arrendamiento es, en el caso de que sea un arrendamiento financiero, con solamente que una de estas características sea mencionada, con una de estas características podemos determinar que es un arrendamiento financiero, para identificar qué tipo de arrendamiento es, ¿verdad? Porque si son 5, 4 características, pero con solo una que se tenga, es automáticamente un arrendamiento financiero. Información a relevar para cada clase de activo, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Total, pagos mínimos hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Una conciliación entre la inversión bruta sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha. El arrendamiento al final del periodo. Los ingresos financieros no ganados. Importe de los valores residuales no garantizados a favor residual no a favor del, a favor residual no garantizados a favor del arrendador, las cuotas contingentes reconocidas como ingreso, descripción general de los acuerdos de arrendamiento. Quiere decir que todo eso debemos de hacer los registros respectivos. Reconocimiento de ingreso para un fabricante o distribuidor, eso sería como un ejemplo. Arrendamiento financiero de activo cuando el fabricante o distribuidor es también arrendador, dará lugar a dos tipos de ingreso. La ganancia financiera, la tasa de mercado, y la ganancia por la venta del bien, que sería ingresos de actividad ordinaria. Eso sería pues para el arrendamiento financiero, ¿verdad? Vamos a pasar con mi compañera que va a hablar un poco de la contabilidad del arrendatario. Buenas noches. La contabilidad del arrendatario. Empecemos por los reconocimientos iniciales. En los reconocimientos iniciales, el activo y cuenta por cobrar, reconoceremos sus derechos del uso y sus obligaciones, como ser el arrendatario lo registrará en sus activos, luego a sus pasivos y luego llegaría a su balance. En una medición inicial, el valor razonable o valor presente, según cual sea el menor de gastos inherentes. ¿Cómo ser en la medición? La medición podríamos ponerlo en las inversiones netas y las inversiones brutas, descontando una tasa de rendimiento. Y en una medición posterior para el registro de su contabilidad, empezaremos como por unos pagos mínimos, intereses de efectivo, reducción de deuda viva, los balances, el pasivo, los costos de amortización, las cargas financieras, los resultados de gasto. Todo esto, al momento de hacer el arrendamiento de dicho inmueble, tendríamos que hacer todos estos registros, ya que según estas clasificaciones del arrendamiento, podría llegar al final del arrendamiento a ser un activo de la empresa, o podría ser solo un activo operativo, perdón, un arrendamiento operativo. Dentro de las otras mediciones posteriores, se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Todos estos procesos tendríamos que hacerlos siempre, independientemente, un arrendamiento será financiero no por cómo hagamos el contrato al principio de hacer el negocio con el arrendador. Esto es todo por mi parte. Los dejo con mi compañera que les hablará un poco sobre los arrendamientos operativos.
Buenas noches, compañeros y licenciados. Bueno, a mí me toca exponer sobre los arrendamientos operativos. Los arrendamientos operativos no transfieren las ventajas y los riesgos. La contabilidad, tanto como en el arrendamiento para el arrendatario y el arrendador. Dice contabilidad del arrendador, reconocimiento y presentación. Un arrendador reconocerá y presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamiento de acuerdo con la naturaleza del activo, ya sea propiedad de inversión o propiedad, planta y equipo. Propiedad de inversión son propiedades como terrenos, edificios o parte de un edificio o ambas que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento, ya sea financiero o operativo. Y ahí dice la medición. Sobre una base lineal, a menos que exista otra base más representativa del patrón de tiempo de beneficios del arrendamiento. Los pagos del arrendador se estructurarán para incrementar en línea con la inflación general esperada. Será de forma lineal a menos que exista otra base de sistema previamente acordada, que sea más representativa del factor de tiempo y beneficios de los usuarios. Su reconocimiento, el arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos. Cuando dice forma lineal, se refiere a cuotas. Y el costo de inflación quiere decir que si la demanda de bienes excede de la capacidad de producción o importación de bienes, de precios aumentan. La inflación de costos ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta, provocado así por el productor, para no perder dinero, e incrementan los precios. Bueno, ese es todo. Es parte de la presentación. No sé si los compañeros quieren agregar algo. Solamente, licenciado, esta fue nuestra presentación sobre la tarea, ¿verdad? Que le vamos a dejar subida en el campus. Gracias.